Vamos a comenzar orando en esta mañana, hermano. Acompáñame a orar con este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por esta casa a la que tú llamas la casa de Dios, y podemos estar en este lugar como la familia que somos tuyos, Señor. Nos hemos congregado aquí con ese propósito, Señor, de venir a ti, adorar y bendecir tu nombre, Señor, por medio de los cantos. Y también, Señor, estamos aquí con el propósito, Señor, de ser dirigidos, ser guiados por tu palabra. Así que en esta mañana yo ruego por la asistencia de tu Santo Espíritu que inspiró la palabra, para que esta palabra pueda caer en corazones que estén dispuestos, Señor, a recibir la tierra buena que tú dices que son, y que puedan dar frutos para tu gloria, para tu honra. Espíritu Santo, toma este tiempo y obra de manera poderosa, no solamente en quienes van a escuchar tu palabra, que es infalible, que es inerrante, que es perfecta, sino también en aquel que la va a exponer. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues en esta mañana vamos a iniciar una nueva serie. Estamos entrando a un año nuevo y estamos iniciando serie nueva. Y como estábamos orando ahorita en este momento, pues somos una familia en Cristo. Ustedes son mis hermanos en Cristo. Y cuando alguien de la familia no se encuentra aquí, pues de alguna manera como que nosotros empezamos a extrañarle. Yo creo que cuando tú tienes un miembro de tu familia que se ausenta por un tiempo de su casa y no está contigo, como que lo comienzas a extrañar. Entonces, pues todavía no hay algunos hermanos que no se han añadido, pero esperamos que el siguiente domingo ya estén con nosotros. Y los que estamos aquí, pues vamos a, sin más preámbulos, a pasar a la palabra de Dios y vea a la primera carta de los Tesalonicenses. Hoy estamos empezando una nueva serie que es la carta a los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses. Posteriormente estaremos viendo la segunda, pero hoy vamos a comenzar con la introducción de primera a los Tesalonicenses. Y yo creo que es bueno mencionar lo siguiente, hermanos. Nosotros, cuando los que predicamos aquí, cuando empezamos una nueva serie, los que predicamos aquí en Comunidad Gracia Redentora, los pastores ancianos que predicamos aquí, pues no predicamos lo que nosotros queremos predicar o lo que nos gustaría predicar. Eso sería muy fácil para nosotros. Lo que tratamos de hacer es que tomar la Biblia, que es la fuente de inspiración, tomar libros de la Biblia, tomar cartas de la Biblia, para que de alguna manera nos ayuden a que como iglesia nos ayuden a entender en el contexto en el que nos encontramos como iglesia. Otras cosas que también vemos es que lo que vamos a predicar, las series que iniciamos aquí, de alguna manera nos ayuden también a ver con los lentes de una panorámica bíblica el momento secular que también estamos viviendo, lo que se está viviendo fuera de estas cuatro paredes. Entonces, lo que escogemos para predicar lleva esos ingredientes. No es que yo dije, hermanos, vamos a predicar Primera Tesalonicenses porque me gusta predicar de esa carta o me encanta esa carta. No, buscamos que la palabra que es inspirada por Dios sea utilizada con ese propósito, que nos ayude como iglesia, como congregación. Y la primera carta a los Tesalonicenses muestra una iglesia amorosa, una iglesia generosa, una iglesia bondadosa, pero también muestra a una iglesia sufrida, creciente en madurez.
todos estos frutos que acabo yo de señalar, pues creo yo que son frutos que nosotros como iglesia deberíamos adoptar si es que están ausentes de la vida congregacional aquí en Gracia Redentora, o si ya son parte de los frutos que Dios nos ha concedido como congregación, seguirlos cultivando en medio de nosotros. Esa es la meta. Y esta carta nos va a enseñar esto cuando entremos ya a la exposición de las predicaciones más adelante. Nos va a enseñar todo esto. Ahora, quiero hacer una pregunta retórica. ¿Es importante estudiar el contexto histórico de las cartas? ¿Es importante estudiar el contexto histórico de las cartas? Por supuesto que es importante estudiar el contexto histórico de las cartas, porque hay ocasiones que nosotros compramos un libro o alguien nos presta un libro para leer y algunos, no todos, la tendencia que tenemos es pasarnos el prólogo, la introducción y nos vamos ¿a dónde? Al primer capítulo, luego nos vamos ahí y pensamos que a lo mejor el prólogo o la introducción de un libro no es de interés, pero no debería ser así en las cartas del Nuevo Testamento ni en los libros del Antiguo Testamento. Al contrario, una vez que nosotros estudiamos el contexto histórico de las cartas, nos vamos a dar cuenta de algo muy sorprendente, hermanos. Como yo me di cuenta al estudiar la introducción de esta carta, me di cuenta de todas las circunstancias sorprendentes que ocurren alrededor de ellas. Y para nosotros tener una introducción de esta carta hoy domingo seguramente será de mucha bendición para echar los cimientos correctos y poder entender todo el trasfondo de las cartas según vayamos predicando expositivamente. Entonces, ¿nos ayuda a estudiar el contexto histórico? Seguro que sí nos ayuda a estudiar el contexto histórico. ¿Por qué? Porque hay preguntas que podemos responder, como ¿por qué se escribió esta carta? ¿Por qué se escribió esta carta? ¿Cómo inició esta iglesia? ¿O qué situaciones adversas y dificultades enfrentó la plantación de la fundación de esta carta? Entonces todo esto nos va a ayudar a entender todas esas preguntas que acabo de hacer. Solamente veremos dos aspectos de la introducción a 1 Tesalonicenses. Vamos a estar viendo el primer punto, que es el trasfondo histórico de la fundación de la iglesia de los tesalonicenses. Dame la siguiente, hijo. Veremos entonces primero este punto, trasfondo histórico de la fundación de la iglesia de los tesalonicenses. Y vaya a esa carta, si ya estás ahí, vamos a leer el versículo 1. De hecho, yo estoy usando una Biblia, la nueva Biblia Las Américas, que posteriormente vamos a hacer un anuncio porque estamos empezando a usar esta Biblia. Dice el versículo 1 del capítulo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Este Silvano que menciona la Biblia es Silas, el mismo que aparece en otras cartas, el mismo personaje, aquí es llamado Silvano. Entonces, Pablo apóstol encabeza ese grupo de 3 hombres: Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo. Ellos encabezan la presentación o el saludo de esta carta. Ahora, ¿por qué están estos 3 incluidos en el primer versículo de la saludación de la carta? Pues es muy importante nosotros saber por qué. Y si hay algún libro en la Biblia, hermanos, que nos ayuda a situarnos en el contexto histórico, es el libro de los Hechos, que nos da con lujo de detalles cómo fueron fundadas no solamente tesalonicenses, sino las demás iglesias. Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos. Ve al libro de los Hechos y vamos a estar en el capítulo 15, versículos 36 y 38. Entonces, Pablo encabeza este grupo de 3 siervos de Dios
juntamente con Silas y Timoteo. Y todo comienza, el trasfondo histórico de la plantación de esta iglesia, todo comienza con el segundo viaje misionero de Pablo, donde las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, Acaya, Corintios fueron plantadas y ojo, fueron fundadas sin que fueran parte de los planes iniciales que Pablo tenía. Ellos sabían que tenían que ir a predicar el evangelio a todas las naciones, pero todas esas iglesias que acabo de mencionar no estaban en los planes iniciales de Pablo. Vamos a ver por qué. Versículos 36 y 38, pon una marca ahí porque ahí vamos a estar. 15, 36, 38 de Hechos. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Estoy leyendo entonces una Biblia, nueva versión, Nueva Biblia Las Américas, y todo inicia con este segundo viaje donde Pablo le dice a Bernabé: vayamos a ver cómo están los hermanos en las iglesias que hemos plantado. Vamos a salir a confirmar a los hermanos, vamos a ver cómo Dios ha estado llevando estas obras que hemos plantado. Visitemos a las iglesias para afirmarlos. Pero dice estos dos versículos que acabamos de leer que se suscita un desacuerdo entre Bernabé y Pablo con Marcos. Se suscita un desacuerdo entre ellos y terminan de alguna manera separándose. Pablo toma a Marcos y se va a Chipre, y Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre, y Pablo toma a Silas y se va en ese segundo viaje para afirmar a las iglesias. Ahora es importante ver que Marcos, Juan llamado Marcos, es importante señalar que la Biblia menciona que este Marcos después se afirmó, corrigió, creció en madurez, y después el apóstol Pablo lo llamó porque era útil para la obra. Entonces vemos que Marcos tuvo una situación ahí que flaqueó, pero después afirmó, corrigió, maduró y le fue de gran utilidad a Pablo para expandir el evangelio. Entonces la Biblia dice que ellos salieron en su primer viaje, en su segundo viaje a supervisar estas iglesias. Y no sé si tú percibes algo aquí con Silvano. ¿Por qué estaba Silvano o Silas en ese lugar? Bueno, es importante señalar que también a nosotros no nos corresponde esta situación o este desacuerdo, decidir si Pablo o Bernabé tenía la decisión correcta o quién estaba bien. Yo creo que eso no es la enseñanza de este desacuerdo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es que de alguna manera Dios en su providencia movió a Pablo a oponerse para llevar a Marcos, porque lo que inició, hermanos, como un viaje para confirmar a las iglesias se convirtió en la evangelización del continente europeo, donde nadie había pisado esa tierra para compartir el evangelio. Entonces Pablo, movido por Dios, se opuso para llevar a Marcos. Y cuando Pablo quiso salir entonces a ese segundo viaje para confirmar las iglesias, tenía a un hombre llamado Silas dispuesto a acompañarlo. De esa manera entra Silas a la escena. Silas es mencionado en el libro de Hechos como un hombre prominente, un líder principal entre la iglesia de Jerusalén.
alguien importante en esa iglesia. Se menciona y se habla así en la Biblia acerca de este hombre. Y cuando Pablo y Bernabé suben a Jerusalén, porque se empezó a suscitar un problema entre las iglesias que ya se habían plantado, porque estaban convirtiéndose muchos al evangelio de Cristo, y lo que empezaron a hacer los judaizantes es a querer que estos nuevos convertidos se circuncidaran y guardaran ciertos aspectos de la ley de Moisés. Entonces el concilio de Jerusalén llama a Pablo, llama a Bernabé y los envía con una carta, y en ese viaje que hacen ellos para visitar a todas esas iglesias que habían sido plantadas en el primer viaje, Silas los acompañó. Entonces era un hombre que Pablo ya conocía. Ellos van con un mensaje a todas esas iglesias diciendo que cualquier añadidura que se le añadiera al evangelio no era buena, que la salvación solamente y únicamente era a través del evangelio de Jesucristo, y cualquier añadidura adicional era inaceptable. Este fue el mensaje que llevaron, enviados por el concilio de Jerusalén, y Silas acompañó a Pablo y a Bernabé. Entonces, cuando se suscita lo de Marcos, Pablo no queda ausente para salir en su segundo viaje. De manera providencial y soberanamente, Dios le provió a un hombre, Silas, que ya conocía a Pablo, que tenía cierta madurez en el evangelio y que estaba dispuesto a salir con él. Entonces Pablo, antes de salir, pues mira a Silas, y Silas le pregunta a Pablo: ¿quieres ir conmigo, Silas? ¿Y qué creen que les respondió Silas? Aquí, envíalo a él, pero ya no había otro, no, estaba él solo. No, él estuvo dispuesto, dijo: yo voy, Pablo, yo voy. Silvano lo acompañó. Entonces, de manera providencial, ya empezamos a ver las circunstancias en la fundación histórica de esta Biblia, de esta iglesia de Tesalonicenses. Vemos cómo Silvano es movido para acompañar a Pablo. Y si nosotros nos preguntamos por qué se quedó Silas allí en Antioquía, y si no vemos la introducción, no sabemos por qué se quedó allí. A lo mejor pensamos, no, pues a Silas le gustó el clima de la ciudad, a Silas le gustó el clima de Antioquía, le gustó la comida tradicional de ese lugar, y por eso se quedó allí. No, de manera providencial, Dios puso a Silvano en ese preciso momento cuando Pablo necesitaba a alguien que lo acompañara en su segundo viaje. Él estuvo dispuesto a acompañarlos y salen a confirmar las iglesias. Capítulo 16, ahí donde estamos en Hechos, del 1 al 3, dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora tenemos a Timoteo, Pablo apóstol, Silas, hombre principal entre los hombres de la iglesia de Jerusalén, y Timoteo, un joven discípulo de padre gentil. Estos tres son los instrumentos que en la soberanía y la providencia de Dios orquestó todas las cosas para juntarlos y pudieran hacer este segundo viaje misionero para confirmar a las iglesias. A Dios le plació juntar a esos tres hombres para hacer ese propósito de viajar. Pero lo que ellos no se imaginaban, que la misión que les esperaba era el evangelizar el continente europeo, plantando iglesias por toda Macedonia. Hay un mapa aquí, ¿verdad? Que de alguna manera, no sé si se alcanza a ver,
para que tú más o menos ubiques el viaje que ellos hicieron. Ellos salen de Antioquía. Ellos salen de Antioquía, y donde está Derbe y Listra, allí encontraron a Timoteo. Allí encontraron a Timoteo, y Timoteo se les une. Ahora, es importante señalar que esos tres hombres tenían un corazón dispuesto, hermano. Era un joven judío de padre griego, que como leyó David, desde temprana edad tenía conocimiento de las escrituras, no tenía experiencia misionera, pero estuvo dispuesto. Otro hombre que decidió dejar quizás el lugar prominente que tenía en una iglesia de Jerusalén y ser un líder principal, y decir: yo voy a las misiones. Y Pablo, llamado con ese propósito, cuando el Señor le da cuando tiene el encuentro con Saulo y le da esa comisión, ellos no se imaginaban hacer esta gran misión de evangelizar el continente europeo. Y vale la pena detenernos aquí y hacernos una pregunta retórica, hermanos. ¿Te has preguntado tú alguna vez por qué estás tú aquí ocupando esa silla donde estás sentados en Comunidad Gracia Redentora? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en esta iglesia local de Santa Lucía, Comunidad Gracia Redentora? ¿Qué desea Dios que yo haga en esta iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a que esta iglesia siga extendiendo el evangelio? Y si volteamos a ver lo que Dios providencialmente tuvo, todo lo que tuvo que mover para que se juntaran Pablo apóstol, Silas principal de la iglesia en Jerusalén, y este joven Timoteo se uniera a este equipo misionero, todo lo que él tuvo que mover providencialmente para que estuvieran ahí en el momento y en el lugar y en la hora correcta. Yo creo que tenemos que preguntarnos también nosotros todo lo que Dios providencialmente tuvo que mover en tu vida y en mi vida para ubicarnos aquí y ahora, hermano. ¿Por qué te tiene Dios aquí? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Después dice que ellos salieron viajando, confirmando las iglesias por Siria, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Por Siria y Cilicia, pasaron a confirmar a las iglesias por esos lugares, y de pronto se encontraron en un callejón sin salida. Ahí en el capítulo 16, del versículo 6 al 10, acompáñame, vamos a leer esta parte, perdón. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión de un hombre macedonio o de Macedonia que estaba de pie suplicándole: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio. Ellos tratan de ir a Asia Menor, ¿verdad? De Listra, tratan de ir a Asia Menor. El Espíritu Santo se los impide y dice que tratan de ir a, ¿cuál es el otro lugar donde menciona? A Bitinia. Trata de ir a Bitinia. No sé si se alcanza a ver por ahí Bitinia. No lo veo, allá está, mira. Ahí está. Ellos tratan de ir a Bitinia, tratan de ir a Asia Menor, y el Espíritu Santo se los prohíbe en un par de ocasiones. No sabemos de qué manera, porque la Biblia no lo dice. No sabemos de qué manera el Espíritu Santo se los impidió de ir a Asia Menor o a Bitinia. La Biblia no dice. Pero seguramente hubo un sinfín de circunstancias que enfrentaron, que los obligó a cambiar su ruta. Los obligó a cambiar de ruta
para dirigirse a Troas. No sé si se alcanzan a ver Troas por ahí, aunque está una flechita ahí de un mar. Se van a Troas, y allí en Troas, que es prácticamente colindante con ese mar Egeo entre Asia y Europa. Asia y Europa. Llegan ahí, a ese mar Egeo, donde colindan estos dos continentes, Asia y Europa. Y por allí, estando en ese lugar, dice que Dios le mostró esta visión a Pablo, donde había un varón macedonio diciendo: ven y ayúdanos. Y ellos entendieron, hermanos, ellos entendieron que en su providencia de Dios, en su soberanía, Él había orquestado todo lo que sucedió, las circunstancias que pasaron, para dirigir a estos hombres a donde Dios quería que se compartiera el Evangelio. Sorprendente, ¿verdad? Así obra Dios. Esa es la manera de obrar de Dios. Y estamos iniciando un año nuevo, hermanos. No sé qué planes te hayas propuesto, qué metas te hayas propuesto, pero hay ocasiones, como les ocurrió a ellos, que tenían un plan inicial de ir a confirmar nada más a las iglesias y terminaron evangelizando el continente europeo. Hay ocasiones en que Dios va a deshacer tus planes y mis planes, hermano. Hay ocasiones en que Dios va a deshacer nuestros planes. Y quizás los planes que tú tengas, hermanos, sean con una buena causa y un buen propósito, sean buenos para buenos frutos. Pero quizás esos planes que tú y yo tenemos no son los planes de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los empieza a derribar. Dios los empieza a deshacer, a orquestar un sinfín de circunstancias para que nosotros seamos redirigidos entonces y empezar a hacer la voluntad que Él quiere, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Quiero mencionarles que nos acabamos de juntar la semana pasada, los ancianos de esta iglesia. Nos sentamos y estuvimos hablando alrededor de 3-4 horas, hermanos, planeando el año 2021, la planificación del 2021. Y nosotros somos limitados en sabiduría, somos limitados en discernimiento, somos pecadores, pero queremos planear, porque el deseo de nosotros es extender el reino de Dios, alcanzar a otros. Y lo que hemos pedido, lo que le hemos pedido al Señor es que Dios tome estos planes y los perfeccione. Y que si son planes que nos van a llevar a no cumplir su voluntad, que Él nos deshaga y que nosotros terminemos haciendo la voluntad de Dios en este año. Por lo menos eso es lo que yo quiero para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia. Aparte del ministerio, yo también anhelo esto para mi familia, que se cumplan los planes del Señor. Dios obra así entonces, hermano. Dios obra de esta manera. Y cada situación que tú vas a enfrentar o que has enfrentado y que seguramente enfrentaremos en este año, hermanos, ya nuestra forma de ver estas circunstancias difíciles tiene que cambiar ya, hermanos. Ya no podemos decir, ¿por qué me está sucediendo esto, Dios? ¿Por qué? No, ya no. Ahora lo que tenemos que decirle al Señor: confío, Señor, que tú tienes un propósito mayor por lo que estoy enfrentando. Así sean situaciones difíciles. La Biblia lo dice, Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? No lo sabemos de memoria algunos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, según a los que conforme su propósito han sido llamados. Entonces, estando ellos, continuando con la narración, estando ellos en Troas, estando ellos en ese lugar, se embarcaron para cruzar ese mar Egeo y llegar a Macedonia.
Y al llegar a Macedonia, llegaron a Filipos. Y ellos llegaron, descendieron de esa barca y buscaron un lugar, una sinagoga, para ir en el día de la oración para orar. Y Dios nos llevó a un río donde estaban un grupo de mujeres. Entre ellas estaba una mujer que la Biblia dice que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. Y cuando Pablo empezó a compartirles el evangelio, dice que esta mujer, Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón para que estuvieran atentos a las palabras del Señor. Y de repente, por obra de Dios, la primera conversión en Europa. Lidia y su familia se bautizan. La primera conversión en Europa. Inmediatamente que sucede esto, se presenta la oposición del enemigo para detener el evangelio. Inmediatamente, hermano. Dice que ellos volvieron de nuevo en unos días a buscar ese lugar de oración, y en el camino dice que le salió una mujer, una muchacha que era esclava, que tenía un espíritu de adivinación y que a sus dueños les daba mucho dinero a ganar. Y cuando Pablo, Silas y Timoteo iban caminando, esa muchacha con espíritu de adivinación decía: estos son hombres de Dios que les comparten el camino de salvación. Estos son hombres, y constantemente repetía esto. Entonces, Pablo reprende al espíritu que había en esa mujer y la libera. Algunos podemos pensar, bueno, si le estaba haciendo promoción de quiénes eran y a qué iban, pues, pero no. Pablo sabía que no era de parte de Dios. Reprende al espíritu, sale el espíritu de esa mujer. La mujer es libre de ese espíritu. Entonces sus dueños, cuando vieron que su ganancia a Dios le salió alas a su ganancia, ellos armaron una revuelta y un alboroto en la ciudad. Versículos 22 y 24 del capítulo 16. Dice: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de azotarlos poquito, así dice, después de azotarlos un poquito, no dice así, ¿verdad? Dice: después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido la orden, los tomó, los echó al calabozo interior y les aseguró los pies al cepo. Qué buen inicio, ¿verdad?, para empezar a evangelizar el continente europeo. ¿Qué dijo el enemigo? Bueno, voy a darles un comité de bienvenida, aquí los espero. El comité de bienvenida que el enemigo preparó, ¿verdad?, fue este zafarrancho, donde terminaron azotados y en la cárcel. Este es tu comité de bienvenida, Pablo y equipo, con el propósito de que ellos desistieran de seguir adelante. ¿Y qué pasa más adelante? Bueno, estando Pablo y Silas en la cárcel, amarrados con esas cadenas, empezaron a lamentarse uno al otro, ¿no? Y dijeron: Dios, ¿por qué nos sucede esto a nosotros? ¿Por qué nosotros? Te dije, Pablo, que no viniéramos. No estaban diciendo eso. Ellos estaban cantando, hermanos. Estaban cantando en esa prisión. Me imagino, echando la imaginación a volar, me imagino a Pablo diciéndole a Silas: oye, ¿no te sabes un corito, un himno que podamos cantar? Y empezaron: castillo fuerte es nuestro Dios. Y los presos han de haber dicho: ¿y estos locos? ¿Y estos locos? De repente ocurre un temblor. Dios obró de manera sobrenatural. Viene un temblor. Dicen que sus cadenas cayeron, las puertas se abrieron de todos los presos. Y cuando el carcelero que estaba custodiando a estos presos miró que todos eran libres, digo: pues
me voy a matar de una vez porque soy responsable de ellos y sé lo que me espera. Pero Pablo y Silas se lo impidieron, y Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos nosotros, no te hagas daño. Y el carcelero le pregunta a Pablo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios añade una segunda conversión del carcelero junto con toda su familia. La segunda conversión en Europa, la familia del carcelero. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. La segunda familia alcanzada por Dios en Europa. Después dice que las autoridades los obligaron a salir de Filipos. Fueron obligados a salir de Filipos, pero ellos ya habían dejado una semilla plantada en esas dos familias. ¿Y qué pasó con esas dos familias? Esas dos familias se convirtió en la iglesia de Filipenses, hermanos, que fue el gran orgullo de Pablo. Cuando él oraba, ¿verdad? La carta de Filipenses dice: doy gracias a Dios por todos ustedes, siempre en mis oraciones dándole gracias a Dios con gran gozo. Se convirtió en la iglesia de Filipenses. Estas dos familias, hermano, se convirtió en la iglesia de Filipenses. Un orgullo para Pablo. Pablo entonces deja a Timoteo en Filipos y comienza su camino a Tesalónica, acompañado de Silas. Dejan allí en Filipos, allá está arriba, ¿verdad? Filipos, y van a Tesalónica. Emprenden ese viaje. Ahora, esto que te voy a decir, lo siguiente que te voy a decir, hermano, tocó mi corazón cuando yo lo estaba estudiando para poder compartirlo con ustedes. Tocó mi corazón, porque ellos habían sido azotados mucho por varas, estaban en la cárcel cansados, hambrientos, y aún así viajaron, hermanos, de Filipos a Tesalónica, un viaje de 100 kilómetros y aproximadamente 6 días, cansados, golpeados, con hambre. Eso debió haber sido un viaje muy, pero muy pesado y tremendo para ellos. Y cuando yo leí esto, hermano, se conmovió mi corazón. Se conmovió mi corazón y Dios movió mi corazón y fui exhortado de parte del Espíritu Santo, porque yo mismo muchas veces, hermano, surge alguna necesidad o algo en la iglesia o salir fuera de la iglesia y yo en veces he dicho: estoy cansado, no quiero ir. Es mi día de descanso, es mi día para mí. Pero al ver estos hombres, hermanos, que hicieron un viaje de 100 kilómetros de Filipos a Tesalónica, habiendo salido de la cárcel, golpeados, con hambre, cansados, 6 días, dije yo: qué pequeño soy delante de tu presencia para servirte, Señor. Y dice la escritura, ya llegando al capítulo 17, y aquí es donde ya entramos en la escena en Tesalónica, aquí es donde queríamos llegar ya, capítulo 17 de Hechos, versículo del 1 al 4, dice que después de pasar por Antípolis, si te ves por ahí está Antípolis, ¿verdad? Apolonia, y llega a Tesalónica. Después de pasar por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según la costumbre, y por 3 días de reposo, que significan 3 semanas, 3 días de reposo significan 3 semanas, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías esperado. Y algunos de ellos creyeron, judíos creyeron.
Y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos que eran prosélitos de los judíos, seguidores de los judíos, no eran propiamente judíos, sino eran prosélitos, cansados de esa religión politeísta en ese tiempo, buscando al Dios verdadero, pero no eran convertidos, griegos. Y también dice que muchas de las mujeres principales de la ciudad. Ellos llegaron entonces por 3 semanas, estuvieron en esa sinagoga y es notorio el fruto abundante que solamente en 3 semanas cosechó Pablo de esa sinagoga en Tesalónica. 3 semanas y hubo un gran fruto, una gran conversión de judíos, de griegos y de mujeres principales de la ciudad. Ahora es importante que yo me detenga aquí porque hay un detalle que hay que aclarar. Los académicos del Nuevo Testamento, ellos creen que Pablo no estuvo 3 semanas solamente, que él estuvo aproximadamente de 1 a 6 meses en Tesalónica. La Biblia dice que estuvo 3 semanas en la sinagoga. Y dicen que posiblemente esas 3 semanas que menciona este capítulo es porque él estuvo dentro de esa sinagoga 3 semanas enseñando, debatiendo, argumentando, explicando conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, y que después salió de ahí, estuvo más tiempo. Y de alguna manera los académicos del Nuevo Testamento tienen la razón, porque no puede ser posible que Pablo en 3 semanas en Tesalónica, que menciona en la primera de Tesalónica y en la segunda, él menciona que durante el tiempo que estuvo con ellos, él trabajó, que no comió el pan de balde, que trabajó con sus manos. Y en 3 semanas, él menciona que no quería hacer ninguna carga a ellos, por eso trabajaba con sus propias manos. Entonces, ese es un argumento para decir que estuvo más de 3 semanas. Y si le añadimos otra evidencia que dice la Escritura, que durante el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica, la iglesia de Filipos le mandó ayuda un par de ocasiones, 2 veces. En 3 semanas, 2 veces, de viajar de Filipos a Tesalónica, 100 kilómetros, 6 días. Entonces, yo creo que la mejor interpretación que podemos darle a esta parte es de que Pablo estuvo por lo menos de 1 mes a 6 meses. De 1 mes a 6 meses en Tesalónica. Lo que sí es verdaderamente sorprendente y impactante es el corto tiempo de 1 a 6 meses, las conversiones y los frutos que hubo en ese lugar. Eso sí es sorprendente, hermano. Y debería de ser para los que predicamos aquí en Comunidad Gracia Redentora, esto debería de ser para nosotros como un estímulo, y nos enseña a depender menos en las capacidades humanas y depender más en el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Yo quiero animar a los que predicamos aquí, hermanos, que tengamos confianza en la palabra de Dios. Nosotros somos limitados, pero está el Espíritu Santo, hermano, que Él es el que convence, que el Espíritu Santo es el que trae luz de la Escritura a los creyentes. Pablo, cuando se encontraba en Éfeso, cuando se despidió de ellos, él les dijo: ahora los dejo, los entrego a la palabra de la gracia que tiene poder para edificarles y darles herencia con los demás santificados. Cuando se fue de Éfeso, les dijo a ellos: los encomiendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, autoridad para edificarles y darles herencia con los demás santificados. Entonces, quiero animar a los que predicamos aquí, hermano, que en este año le echemos aún más los kilos en preparar estos mensajes. Somos limitados en cuanto a dones. Dios nos dio con un propósito,
pero hay un Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en medio de la predicación, que puede despertar, avivar, convertir, hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer porque somos limitados. Entonces, Pablo llega a esa sinagoga en Tesalónica y en 3 semanas estuvo compartiendo ahí el Evangelio de Cristo. Ahora, hasta ahorita hemos visto el obrar soberano de Dios, pero también hemos visto la disposición de estos hombres. Hemos visto también la disposición de estos hombres, sobre todo su fidelidad para permanecer predicando el Evangelio. Es decir, que imagínate a Pablo y a Timoteo y así, imaginémoslos, hermanos, van caminando, ya casi van llegando a Tesalónica, ¿verdad? Y empiezan a preguntarse uno al otro, ¿cómo es que vamos a llegarles a los de Tesalónica? ¿Cómo es que les vamos a predicar el Evangelio sin ofenderlos? ¿De qué manera podemos nosotros ganarlos a ellos? ¿De qué manera nosotros podemos congraciarnos con ellos? No. La Biblia dice que ellos estuvieron 3 semanas, ¿verdad?, diciendo, este Cristo al que yo le presento tuvo que padecer y resucitar. Y este Cristo, este Jesús al que yo les presento, Él es el Cristo, el Mesías esperado, el ungido de Dios. Nosotros debemos adoptar ese ejemplo de ellos, hermanos, porque desde entonces y hasta ahora, es el Evangelio. Es el Evangelio el que Dios usa, hermanos, el poder del Evangelio para traer a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados a una nueva vida en Cristo. Es el Evangelio ayer, es el Evangelio hoy y el Evangelio seguirá siendo el día de mañana. Y ahora también cabe señalar que esta comisión que ellos tenían de llevar el Evangelio también es nuestra, hermano. También es de cada uno de los que estamos aquí. No es algo que solamente le pertenece al líder o al anciano de aquí, es para todos nosotros esa comisión. Primero de Pedro 3:15, Pedro les dice que estén preparados. Pedro les dice primera 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa contra todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estemos siempre preparados. ¿Quiénes? Solamente los que predicamos acá, los que enseñamos acá. No, todos. Y también vale la pena mencionar que aquí en Comunidad Gracia Redentora insistimos mucho en el discipulado, hermano. Insistimos mucho en el discipulado. Estamos entrando en otro año y vamos a retomar el discipulado porque es necesario, hermano. Es necesario. 2 horas a la semana no son suficientes para cultivar nuestra vida espiritual. Necesitamos ser instruidos. Yo soy el primero que necesita ser instruido cada día en la palabra de Dios. Por eso insistimos en el discipulado, porque no queremos seguidores. No queremos seguidores que sigan hombres, queremos discípulos. Ese es el propósito. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y finalmente el versículo 5 al 9 del capítulo 17 dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizando una turba, y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, los arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Es verdad que ellos alborotaron la ciudad diciendo que hay otro rey aparte del César?
¿Es esto que ellos estaban organizando una revuelta para ir en contra de los decretos del César? No, lo que Pablo enseñó en Tesalónica era de que el Cristo tenía que padecer y resucitar, y que Él era el Cristo prometido, el ungido de Dios, el Mesías. Pero ellos alborotaron la multitud, dice, de las autoridades de la ciudad, que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Los dejaron libres. Los dejaron libres. Y vale la pena también mencionar, hermano, que un evangelio que empezó a ser proclamado y alcanzando primeramente a los esclavos, a los pobres, a la gente de poca educación, a los más marginados. De repente este evangelio está alcanzando otros estratos sociales, como judíos, como griegos, importantes de la ciudad, mujeres, ¿verdad?, también de renombre en la ciudad, o principales en la ciudad. Y este evangelio empieza a caminar y a extenderse, y de nuevo los judíos opositores, movidos por la envidia y por las conversiones al evangelio, contratan prácticamente a maleantes, hermanas, en la plaza. ¿Quién nos puede ayudar para ahuyentar a estos cristianos que vienen a alborotar esta ciudad? Vamos por aquellos malandrines. Ellos sí pueden. Nosotros no nos tenemos que manchar las manos. Vamos a contratar a alguien más para que se les oponga. Contrataron maleantes y organizaron una turba en la ciudad, hermanos. Y como llegaron a la casa de Jasón, y Jasón pues no estaban ahí, seguramente la casa de Jasón servía de base misionera, y ahí se estaban quedando y ya no estaban, y dijeron, pues aquí, hijo, vámonos. Y a los que están contigo también, vámonos. Y cabe mencionar también que jamás se vuelve a escuchar el nombre de Jasón en la Biblia, ¿no? Pero pues aquí, por lo menos Jasón puede decir, apareció una vez en la Biblia. Apareció una vez en la Biblia. Por apoyar a los misioneros, aparecía allí. Y de manera providencial soltaron una fianza y los pusieron libres, hermano. Los pusieron libres. Y ante esta turba que hicieron en la ciudad, Pablo y sus acompañantes tuvieron que salir de noche. ¿A dónde creen, hermanos? Tuvieron que salir de noche a Berea. Tuvieron que salir de noche a Berea, ahí está en el mapa. Salieron de noche a escondidas, pero no era porque eran cobardes de enfrentar la situación que estaba ahí presentándose por la predicación del evangelio. No fue por cobardía o por huir, hermano, sino que los hermanos los tomaron y los obligaron a salir de la cárcel, porque dijeron, es mejor que estén con vida ustedes por el bien del evangelio y para que se siga extendiendo la obra del Señor. Mejor es que ustedes se guarden con vida. Y los obligan a salir de ese lugar, ¿verdad? Los obligan a salir de ese lugar. ¿Y a dónde creen que va a parar Pablo de nuevo? ¿A dónde cree que llega Pablo otra vez? En Berea. Bueno, al llegar ahí otra vez, Pablo de nuevo busca otra sinagoga, hermanos. Otra vez, ahí va Pablo a predicar otra vez en la sinagoga, ahora en Berea, a los judíos. Es imposible callar a este hombre. A Pablo no lo puedes callar, hermano. Persecución. Me echas fuera de Filipos, me extiendo a Tesalónica. Me echas fuera de Tesalónica, me extiendo a Berea. Me echas fuera de Berea, me extiendo a Atenas y a Corinto. No lo puedes parar a Pablo, hermano. Increíble, ¿verdad? Sorprendente Pablo. Y dice que cuando llegó a esta sinagoga, los hombres de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Y de nuevo, hombres judíos
griegos y otra vez mujeres de distinción creen en el Evangelio. Finalmente, ya para terminar, versículos 13 y 15, 13 a 15 dice: pero cuando los judíos de Tesalónica, escuchen esto, hermanos, cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también para allá a agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Es imposible, hermano, es imposible propagar el Evangelio. Es imposible que el Evangelio sea propagado sin persecución, sin oposición. Es imposible. Tiene un costo, hermano, compartir el Evangelio. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese costo por predicar el Evangelio aún en medio de la persecución? No sabemos qué nos depara el 2021, hermano. No sabemos. Pero tenemos que estar listos para compartir el Evangelio. Tenemos que estar listos. Los judíos, hermanos, hicieron un viaje de Berea a Tesalónica, 80 kilómetros aproximadamente, caminando simplemente para oponerse a la predicación del Evangelio. Ellos dijeron: mire, nosotros no queremos creer en el Evangelio, ni tampoco queremos que otros crean. Como decimos coloquialmente en México, esos ni pichan, ni cachan, ni dejan batear a otros. 80 kilómetros de viaje para oponerse a la predicación del Evangelio. Así, de esta manera, hermano, termina el trasfondo histórico de la plantación de Tesalónica. Bajo una intensa persecución y oposición, pero con un fruto notorio y abundante debido a la predicación del Evangelio. Y no quiero seguir adelante porque ya es necesario terminar, pero Pablo sale de ese lugar y les dice: alcáncenme en Atenas a Silas y a Timoteo. Y Pablo, preocupado ya porque quería saber qué es lo que les deparaba a los de Tesalónica, porque tuvo que salir a prisa, tuvo que salir y manda a Timoteo de vuelta para investigar cómo estaban ellos. Y también se desprende de Silas y lo manda a Filipos. Se queda él solito en Atenas y se va a Corinto. Después ahí lo alcanza y Timoteo viene y le da informes. ¿Sabe qué, Pablo? Me dice: los hermanos de Tesalónica están perseverando, está creciendo la obra ahí en medio de la persecución. Y entonces Pablo fue que en Corinto, ahí escribe la carta y le envía a los tesalonicenses. Este es el contexto histórico de la fundación de Tesalónica, hermanos. Y espero que esto nos sirva a nosotros para meternos en la carta. Que cada vez que el que se va a predicar aquí, que se va a parar a predicar aquí, nosotros intencionalmente nos metamos vivencialmente en la escena de lo que se vive en ese lugar. Y por último, de manera más breve, solamente eso lo veremos ya. Dame la siguiente, hijo. Las razones por las cuales se escribe la carta, pues eso lo veremos cuando estemos predicando, los que Dios en las semanas que vienen estaremos predicando todo esto. Pablo escribe la carta desde Corinto en el 49 o 50 después de Cristo. ¿Cuál fue una de las razones? Animar a permanecer firmes en la oposición a los hermanos, a los nuevos creyentes, porque la oposición que ellos enfrentaron y los sacó fuera de la ciudad permanecía ahí todavía con ellos. Otra razón: explicar su ausencia y defenderse de sus adversarios. A Pablo, ¿verdad?, lo estaban criticando, lo estaban acusando que simplemente era otro que llevaba un palabrerío ahí para ganar distinción o con objetivos personales, porque les decían: a ver, ¿dónde está Pablo?
No se ve por ningún lado Pablo. Entonces, por esa causa también lo escribe, para corregir malas interpretaciones sobre la segunda venida de Cristo y ciertas conductas que se revelaron debido a esa mala interpretación de la segunda carta de Corintios, ya lo estaremos viendo. Y también para dar instrucciones sobre el llamado a vivir en santidad, en pureza sexual, debido al contexto de la ciudad donde se encontraban, ¿verdad? Y también para afirmar la responsabilidad de los líderes y animar a la congregación a honrar a sus autoridades. Y por último, promover los deberes de la vida cristiana, los deberes prácticos de la vida cristiana. Prácticamente eso es lo que estaremos viendo, hermano. Entonces, con eso quiero terminar, sin antes cantar un canto, y voy a pedirte que te pongas de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie.